Muy bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Tuvimos una pequeña interrupción, pero vamos a orar de nuevo para que aparezca en la grabación. Padre amado, gracias te damos nuevamente porque nos ha permitido reunirnos, nos permites estudiar tu santa palabra. Gracias por este día glorioso que nos has dado, este sábado maravilloso, las bendiciones que hemos recibido en este día. Abre nuestro entendimiento a que tu Espíritu Santo dirija esta reunión, que sea beneficio espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bien, ante la incertidumbre que se ha presentado en diferentes lugares, en diferentes iglesias, con respecto al don de la profecía, hoy vamos a estudiar cuáles son las pruebas de un verdadero profeta. Esta semana pasada tuve el privilegio de reunirme con un muchacho que está estudiando con los evangélicos. Entonces él quedó como con algunas incertidumbres y solicitó ayuda. Entonces le hablamos acerca de lo que significa la gracia, porque ahí estaba su confusión, si la ley estaba abolida, si no. Bueno, le aclaramos esa situación, quedó tan interesado y tan claro que nos pidió regresar. Y hay otro, que el tema que está en cuestión, porque él conoce algo acerca de la iglesia adventista, es el don de la profecía. O sea que hay una inquietud no solamente interna, sino externa con respecto al don profético. Y nosotros estamos dispuestos para hacer entender a las personas por qué creemos en el don de la profecía. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas, o muchas evidencias bíblicas, y vamos a ver entonces cómo aplicamos esas pruebas de un verdadero profeta a la persona que nosotros consideramos que se manifestó el don. Muy bien, vamos a leer para iniciar Segundo de Crónicas, el capítulo 20, versículo 3 en adelante. Segunda de Crónicas 23 en adelante. Dice así. Esto está, el contexto es que Josafat, el rey de Israel, estaba asustado, estaba nervioso porque había un ejército poderoso que iba a enfrentar. Él no sabía qué hacer en ese momento, pero vamos a ver lo que la historia nos enseña. Dice, entonces él tuvo temor, o sea, Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Es decir, que estamos notando que el contexto histórico me está narrando un temor grande que se apoderó de ellos. Están clamando a Dios, están pidiendo a Dios que los instruya ante esta situación de vida o muerte. Entonces en el versículo 14 dice, en el 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todo Judá estaba en pie. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Es decir, que en ese momento el Espíritu Santo posesiona a Hazael o Jehaziel y lo posesiona. Era un individuo desconocido, no era un profeta de Dios, sino hasta ese momento. ¿Y qué pasó? Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo,
Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 26. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Berraca, porque allí bendijeron a Jehová. O sea, hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Está haciendo un ruido. Está bien, soy yo, Frank. Disculpa. Okay. Ajá. Es decir, que estamos notando que la obra de Dios para tranquilizar al pueblo y al rey que los dirigía ante una inminente derrota, porque era una multitud, un ejército grandísimo que venía contra ellos, se manifestó a través de la voz del profeta. Note que ellos consultaron a Dios, pero la forma como Dios les respondió fue a través del profeta. Y vamos a ver algunos versículos también que indican que el profeta se le llamaba vidente, como lo dice en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, vidente. ¿Por qué vidente? Porque el profeta son los ojos que el pueblo necesita para poder comunicarse con Dios. El vidente, o sea, el profeta. Y vamos a ver cómo eso se aplica en el tiempo del fin. Le doy una pincelada de anticipación. Una de las características del pueblo remanente de Dios de los últimos días es que está ciego. Y Dios le dice, tú eres un ciego, un miserable, pobre, ¿verdad? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Necesitaba videntes ese pueblo. Por eso Dios se manifiesta así. Note que vamos a ver ahora las características de los profetas, pero también usted notará que Dios nunca se ha manifestado al pueblo sin profeta. Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios no habla sin profeta. ¿Por qué es eso? Bueno, usted entenderá que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios anunció la aparición de la simiente verdadera, que era Jesucristo, a Adán. Pero antes de que Adán pecara, Dios no necesitaba profeta. Por eso la cadena profética o la secuencia profética, como Dios se manifiesta al pueblo, que aparece en Apocalipsis capítulo 1, en el tiempo de Adán, antes de pecar, no era necesario. En primer lugar, porque no había más hombres en la tierra. Entonces Dios no tenía que usar un profeta o a Adán como profeta para comunicarle a nadie, porque no había más nadie. Primero. Y en segundo lugar, porque no se había producido lo que dice Isaías 59, 59:2, cuando dice que el pecado ha creado una barrera entre Dios y los hombres y ha hecho ocultar de Dios su rostro para no oír. En otras palabras, en el caso de Adán, no era necesario porque el pecado no estaba. Tan pronto entró el pecado, entonces Dios se manifiesta de esa manera. Y ya Dios tiene que ocultarse ante el hombre. Ya Dios no le podía aparecer a Adán ni a ninguno de los seres pecadores en persona, sino que Dios se manifestaba a través de un profeta. Muy bien. ¿Cómo era la situación de los profetas en los tiempos bíblicos? Vamos a leer lo que dice Éxodo en el capítulo 7. Éxodo 7, los versículos 1 y 2. Dice así: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Al decir que Dios, un Dios en minúscula, claro. Yo te he constituido Dios porque tú eres el que va a anunciar las palabras de lo que yo te estoy diciendo. Pero quien va a hablar por ti es Aarón. Y dice que Dios a Aarón lo constituyó profeta. Aunque la Biblia también indica que Moisés era profeta. Es decir, que la forma como Dios se está manifestando en el Antiguo Testamento no es diferente a la forma como Dios se manifestó en el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Qué dice ahora Segundo de Pedro? Segundo de Pedro. Vamos a leer mucha Biblia porque es la forma de mostrar antes de leer el Espíritu de Profecía. Este estudio va a tomar más de un día, o sea que no vamos a terminar hoy. Segundo de Pedro 1, en el versículo 21, dice lo siguiente: porque la profecía no fue en los tiempos pasados, está hablando del Antiguo Testamento, traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero Pedro está citando el Antiguo Testamento. Está diciendo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que no era por voluntad humana, ni que la profecía era de interpretación particular tampoco. Dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más permanente o más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación particular. Las profecías están condicionadas a lo que está escrito en la palabra. Y vamos a ver algunas otras características. Es decir, que hasta el momento estamos mirando cómo Dios se manifestaba en los tiempos bíblicos. Vamos a leer lo que dice Isaías ahora. Isaías 30, 10. ¿Qué dice allí? Dice, ¿qué dicen? Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis los rectos. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Isaías está hablando aquí de la diferencia que había entre el profeta verdadero y el profeta falso. El profeta falso lo que profetiza son cosas halagüeñas, cosas que a ti te gustan. Mucha gente quería escuchar eso y en la actualidad también. Mire, le voy a decir algo. Los que rechazan el don profético en el tiempo actual lo están rechazando por una de dos razones. O porque no conocen al profeta, no han estudiado sus libros. Mire que no lo han estudiado. Porque si lo estudian van a ver que hay una relación directa con lo que dice la palabra. Y yo se lo voy a mostrar más adelante cuando lleguemos a ese momento. Cuando veamos el índice escritural de los escritos de la señora Elena de Guay. Lo vamos a ver más adelante. Por el momento no. Pero les gustan recibir cosas halagüeñas. Cuando los rechazan el don, o es por esa razón, o la segunda razón, es porque el don de la profecía le está dando por la cabeza a algún pecado acariciado, o porque les molesta con respecto a su forma de vivir lo que dice el don profético. Pero no hay nada que diga en el espíritu de profecía que no esté apoyado por la Biblia. Entonces notamos aquí que según dice Isaías, al profeta se le llama vidente, porque son los ojos del pueblo ante la presencia de Dios. Por eso en el tiempo del fin, la característica del pueblo de Dios final, del remanente final, es que es un pueblo que está ciego, que es pobre, miserable y que está desnudo, a pesar de ser rico, porque eso se está refiriendo a la iglesia de la Odisea, que estaba desarrollada en una región que era rica y que era un estado libre, una ciudad libre, le llamaban ciudades libres a esas ciudades que Roma no molestaba, porque eran ciudades independientes, que mejor aportaban a Roma en vez de sacarle. Pero a pesar de eso, Jesucristo la compara diciendo, tú ves que tú te dices que tú eres rico porque tienes tanta información, conoces el mensaje, te crees que sabes mucho, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso Dios tuvo que mandarle un profeta para que le llamara la atención, que era lo que Dios hacía con los profetas. Vamos a ver las características. Estamos empezando nada más. Muy bien. Vamos a leer lo que dice Segundo de Reyes ahora. Segundo de Reyes 17:13. 17:13. ¿Qué dice allí? Dice la palabra. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos, los profetas. Es decir, que los profetas, Dios lo utilizaba como videntes, dice ahí, y para que reprender al pueblo, para que se volvieran de sus malos caminos y para que guardaran sus mandamientos y sus ordenanzas que él manifestó a través de los padres, las cosas que estaban escritas. Es decir, que en los tiempos bíblicos, y acá vamos a ver la característica del profeta verdadero.
¿Cuáles son las funciones del don de profecía ahora en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son las funciones del don de la profecía en el Nuevo Testamento? Vamos a buscar ahora a Efesios. En el Efesios 2. Un momentito, Efesios capítulo 2, en los versículos 20 y 21. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginando todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está clarísimo ahí la función de un profeta, porque el profeta fue llamado para edificar la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Por eso, cuando usted encuentra personas que le hablan de que el Señor se llaman profetas, ellos mismos se autodenominan profetas. El Señor me ha dado una profecía donde me indica que comienzan a hablar de cosas personales, que fulano se va a casar con fulana. Eso no es profecía. Eso podría ser una revelación. Una revelación de parte de Dios para que la persona tenga alguna luz con respecto a alguna situación particular. Pero la profecía y los profetas no están para interpretaciones particulares, sino que siempre tienen que ser para beneficio del pueblo de Dios, de lo que es la iglesia. Vamos a ver ahora para qué más servían los profetas. Vamos a Hechos. Fíjense que todas las pruebas que le estoy dando son bíblicas. Luego todo eso se va a aplicar al profeta del destino, porque fueron aplicadas todas estas pruebas, pero de una forma muy, muy drástica, porque quien estaba siendo llamado a ser profeta, en primer lugar, era mujer. En esa época eso era difícil. En segundo lugar, era una persona que tenía procedencia ligada de blancos con morenos, con negros. Y eso también era difícil. Vamos a ver ahora lo que dice Hechos 13. Vamos al libro de Hechos 13, 1 y 2. Aquí dice, Hechos 13, 1 y 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio Cireneo, Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra para la cual los he llamado. Es decir, que los profetas estaban llamados para hacer esfuerzos misioneros. Ese es otro punto. Si usted quiere, ya vaya conectando con el profeta del fin del tiempo o del tiempo del fin, para que usted vea si esa característica la va cumpliendo o no, porque son muchas. Estamos mirando la segunda característica, que son las funciones del don de profecía en el Nuevo Testamento, y dentro de esas funciones estamos mencionando por lo menos 5. Ya vimos que la primera era ayudaban a fundar la iglesia, y lo segundo que hemos visto es que estaban designados para hacer esfuerzos misioneros. Vamos a Hechos 16, Hechos en el capítulo 16, versículos 6 y 10. ¿Qué dice allí? Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron
y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo de noche una visión, un varón macedonio que se puso delante rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Está claro que esa visión que recibe el profeta es para que realizara un esfuerzo misionero en otro lugar. ¿Para qué más eran utilizados los profetas? Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 14. Primera de Corintios 14, los versículos 3 y 4. ¿Qué dice allí? Allí dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Oiga la característica de un profeta verdadero. Para edificación, exhortación y consolación. Oiga, estoy viendo aquí a la señora Guay clarito. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. El apóstol Pablo está haciendo claro, el don de la profecía es un don especial. Hay muchos dones, y lo vamos a ver ahorita, que hay muchos dones y que la iglesia tiene todos los dones. Y va a decir hasta cuándo esos dones van a estar, porque no se ha completado el tiempo para que se queden todos los dones y desaparezca el don de la profecía. Mucha gente quiere desaparecer el don de la profecía y manteniendo los otros dones, pero el apóstol Pablo me indica a mí que los dones del Espíritu son hasta el final, hasta que se complete todo. Es decir, que el don de la profecía tampoco puede desaparecer. Vamos a ver ahora lo que dice Efesios 4:12. Efesios 4:12. Efesios 4:12. ¿Qué dice allí? Dice, al mismo dio a unos ciertamente apóstoles. Ese es un don del Espíritu. A otros profetas. Ese es otro don. A otros evangelistas. A otros pastores y a otros doctores. ¿Para qué? Para perfección de los santos. Mire para qué sirven esos dones. Para la obra del ministerio. Para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia. Es decir, que el don de la profecía también se utiliza para la edificación de la iglesia. ¿Qué dice Efesios 4, 13 y 14? Hasta que, oiga bien, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia los artificios del error. Es decir, que el don de la profecía sirve para la edificación de la iglesia y servía para qué? Para unir la iglesia y servía, según dice a lo que acabamos de leer, los versículos 13 y 14, para proteger la iglesia. ¿Usted sabe por qué la iglesia adventista siempre ha sido una iglesia unida? Hasta ahora. La iglesia adventista no ha tenido tantas luchas como la que está teniendo ahora en el pasado. ¿Usted sabe por qué? Porque el don de la profecía era central en la iglesia adventista. Y nosotros, no importa que fueran rusos, chinos, dominicanos, americanos, siempre la misma línea, porque aparte de la palabra de Dios, estábamos siendo mantenidos, unidos, protegidos por el don de la profecía. Tan pronto como ha comenzado a echársele agua al don de la profecía y bajar la autoridad que tiene, y bajarla a la categoría solamente de autora o de escritora, entonces se está logrando con eso de que se pierda. Por eso es que ahora mismo hay tantas cosas. Hay muchos libros inspiradores, pero inspirados son pocos. La Biblia y el espíritu de la profecía. Entonces ahí te va con seguridad. Porque a veces un autor puede sacar sus propias conclusiones, pero la sierva de Dios no saca conclusiones particulares como ella lo ha revelado constantemente. Inclusive dijo que el conflicto de los siglos prácticamente fue dictado por su ángel acompañante. Muy bien. Y el último punto con respecto a cómo se manifestó el don de la profecía en el Nuevo Testamento, ya lo vimos en el Antiguo, ahora lo estamos viendo en el Nuevo, vamos a buscarlo en Hechos 15:32. Hechos
Fíjense que estoy leyendo las escrituras, me he leído el Espíritu de Profecía. Hechos 15:32, ¿qué dice? Dice allí, Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, mire, Judas y Silas eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, que servía para la confirmación de la fe ante las controversias. Estos dos profetas lo hacían y todos los profetas también lo hacían. Cuando había controversia, ellos eran los que confirmaban. Le voy a tirar un poquito adelante. Dice Joseph Bates que vio a la sierva de Dios más de 50 veces entrar en visión, dando testimonio, que cuando la señora Juan entraba en visión, pasaba a menudo, casi siempre, cuando los teólogos adventistas, nuestros pioneros, que eran expertos en la palabra de Dios por el Espíritu Santo, llegaba un momento que ellos quedaban sin armas, sin argumentos y no sabían qué responder ante ciertas circunstancias. En ese momento, dice él, ella entraba en visión y decía, gloria, gloria, gloria. Su cuerpo era depositado como si manos invisibles la colocaran. Y cuando regresaba de la visión, traía las citas bíblicas que aclaraban los puntos en los que ellos se habían trancado, que no encontraban qué responder ni qué hacer. Dios le revelaba a la sierva esas citas bíblicas y allí encontraban la luz que tanto andaban buscando. Es decir, que los profetas confirmaban la fe ante las controversias y cuando no había una luz clara. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un tercer tópico. ¿Cuál es este tercer tópico? Los profetas en el tiempo del fin. Vámonos a Efesios, en el capítulo 4. Efesios 4. Los versículos que ya lo leímos, 11 y 13, para confirmar eso. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a comenzar en el 11. Y él mismo, el Espíritu, dio unos, ciertamente, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y doctores. Y Pablo luego destaca, como lo vimos ahorita, que hay mucha gente van a hablar en el don, van a tener el don de lengua, pero yo prefiero que ustedes profeticen. Era más importante el don de la profecía. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo nos está indicando a nosotros que estos dones son para que lleguemos a la perfección y nosotros estamos en ese proceso. Por eso ese don no ha desaparecido. En el tiempo del fin, el don tiene que aparecer y lo vamos a ver ahorita cuando veamos Apocalipsis capítulo 12, 17 y Apocalipsis 19, 10. Que ese don Dios lo manifestó como una característica de su pueblo del tiempo del fin. Vamos a Primera de Tesalonicenses. A ver lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5, versículo 19. Y en la segunda parte de este estudio, vamos a ver entonces si la podemos hacer en la segunda, si no en la tercera. No sé qué tiempo nos va a tomar, porque quiero ir parte por parte, con citas bíblicas. Vamos a ver en la segunda parte de este estudio cómo esas cosas se aplican al profeta del tiempo del fin, a ver si las cumple. Versículos, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, apartado de toda especie de mal. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo vuestro ser, sean guardados entero, sin represión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace el don de la profecía y nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el don de la profecía no puede desaparecer hasta que Cristo aparezca en las nubes. Hermanos, está claro. Yo no sé por qué la gente hoy día quiere menospreciar el don de la profecía. Cuidado. Vámonos ahora
a Mateo 24. A ver lo que el Señor Jesucristo nos dice allí. Mateo, el capítulo 24, 11, dice, lo primero que Jesucristo hizo cuando dio esta última amonestación antes de morir a sus discípulos, porque Cristo se la dio en el monte, ya cuando estaba en el monte, el día antes de que lo tomaran prisionero para matarlo. Y Cristo le dijo a ellos, le dijo, que nadie os engañe, tengan cuidado. Entonces viene ahora y le dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, que se iban a levantar falsos profetas, es porque iba a haber profetas verdaderos. Y a muchos engañarán esos falsos profetas. Pero ya vimos la característica de un falso profeta. Oiga bien, y a veces la profecía se puede cumplir y ser un falso profeta. Cuidado, lo vamos a ver también más adelante. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de otros se refriará, dice Jesucristo. En el versículo 20, Jesucristo dijo lo siguiente. Orad, no, versículo, sí, dice orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esa es una característica del pueblo de Dios de los últimos días, que Cristo sabía que cuando viniera el tiempo del fin, la persecución, el pueblo de Dios iba a estar guardando el sábado. ¿Por qué le digo esto? Porque una de las características que vamos a ver más adelante, que tanto se manifestaba en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es a la ley y al testimonio. Y la ley tiene que ser observada completa, no solamente la Torá, sino los mandamientos de Dios, como aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Es decir, que estamos mirando que esas características llegaban hasta el fin. Cuando hagamos la prueba de un verdadero profeta, vamos a ver que en el tiempo cuando surge el profeta final, surgieron la mayor cantidad de profetas que apareció en la historia, incluyendo a los espiritistas. Pero vamos a ver cuando le apliquemos la prueba, a ver quién es que cumple eso. Y desafío a muchos que están negando el don de la profecía, que Dios anunció según la secuencia profética que el profeta de Dios de los últimos días tenía que aparecer después del año 1798. No decía cuándo, pero era en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin comenzaba en el año 1798. ¿Quién cumplió con eso? Tienen que decirme quién fue que lo cumplió. Si no es la sierva de Dios, alguien tuvo que haberlo cumplido porque tenía que surgir cuando se inició en el tiempo del fin, cuando terminara la profecía, cuando comenzara, perdón, la profecía de los 2300 días. Tenía que surgir ese profeta. Eso no es al azar. Entonces, ¿quién cumplió con eso? Dígame a ver. Si fue Russell, si fue José Smith, si fue, no me recuerdo el nombre, lo voy a tener para la próxima semana, si fue esos líderes espiritistas que se llamaban profetas, y muchos más profetas que subieron, a ver si fueron ellos, o quién fue que la cumplió. Muy bien. Vamos a pasar ahora a Joel 2.23, no lo voy a leer para cortar un poco el tiempo, porque usted sabe lo que habla allí. Allí en Joel 2 lo que está anunciando es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en lo que sería la lluvia tardía antes de la venida de Cristo. Es decir, que todo lo que estamos mirando aquí se está aplicando a las profecías en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces ahora vamos a pasar a otra etapa. Ya hemos visto 4. Vamos a ver un quinto punto donde se manifiesta el don de la profecía. Ya vimos que el don de la profecía se manifestó en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. Ya vimos cantidad de citas que nos mostraron, vimos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 citas por lo menos que el don de la profecía se manifestó en el Nuevo Testamento. Ya vimos y vimos para qué servía. Ya también vimos cómo se manifestó en el tiempo del fin. Y también vimos cómo se manifestaría el don de la profecía antes de la segunda venida de Cristo. Y ahora vamos a ver el don de la profecía, el quinto punto, en el pueblo remanente de Dios. ¿Debía manifestarse el don de la profecía en el pueblo remanente de Dios o solamente los profetas fueron hasta que llegó Jesucristo y ya no era necesario? Vamos a ver lo que dice la palabra. Ya usted sabe lo que dice Apocalipsis 12, 17, no tenemos ni que leerlo, pero usted sabe qué dice. Y yo me postré a su pie para... Vamos a leerlo. ¿Qué pasó ese incidente que pasó con Juan?
Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 17. Dice Juan allí. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, o sea, el remanente de la simiente de ella. La simiente de la mujer era Cristo, es decir, Cristo no tuvo hijos. Los hijos de Cristo son los cristianos, es decir, que está hablando de los cristianos, pero no de todos los cristianos. ¿Cuáles cristianos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que según Apocalipsis 19, 10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Mire cómo lo dice aquí. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo. ¿Un consiervo de quién? De Juan. O sea que el ángel era un consiervo de Juan. Era un profeta igual que Juan, ese ángel. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis capítulo 1, Dios dijo la secuencia profética. O sea, no la secuencia, sino la secuencia de mando, el orden como Dios utiliza para dar la profecía. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. Y lo hizo enviándola a través de Juan, del ángel, a Juan su siervo. Entonces la secuencia profética es el Padre, al Hijo, al ángel, al profeta y al pueblo, en ese orden. Apocalipsis 1 lo dice clarito. Pero el Espíritu Santo está entre el ángel y Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque cada vez que el ángel habla, ¿cómo dice Jesucristo? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces no es el ángel que le está diciendo a las iglesias, es el Espíritu el que le dice al ángel. De esa manera, porque el Espíritu es el encargado de manillar los ángeles y de dirigir los ángeles para que hagan todas las cosas cuando ya Cristo está haciendo su obra como ser humano. Entonces yo me eché a sus pies para adorarle y el ángel le dijo, no, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y con tus hermanos, y se lo va a demostrar que son los profetas que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el testimonio, la segunda característica. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de la profecía. Pero si usted se va a Apocalipsis 22 y se lee el versículo 9, usted se va a encontrar con lo siguiente, que pasó la misma escena, que Juan se quería postrar ante el ángel. Lo único que le dio a Juan cuando vio la magnificencia de la revelación era adorar y se postró a los pies del ángel. El ángel le dice, no lo haga. Mire cómo le dice. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Ahora se lo aclaró clarito. Tus hermanos los profetas. El versículo anterior no le dijo los profetas, sino los que tienen el don de la profecía. ¿Verdad? Tus hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de el testimonio de Jesucristo. Luego le dijo que era el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Pero aquí se lo dijo clarito. Tus hermanos los profetas. O sea que si el ángel era consiervo de Juan y de sus hermanos los profetas, es porque el ángel es profeta. El primer ser creado que recibe la profecía es el ángel, el primer creado es el ángel. Y el ángel entonces tiene que comunicarlo al profeta que está en la tierra, que es el que Dios ha designado, y luego tiene que pasárselo al pueblo. Este se lo pasa al pueblo. Hasta ahí está claro. Es decir, que estamos notando, ya son las 5:55, el tiempo va a terminar de grabación. Es decir, que hasta este momento hemos notado que el remanente de Dios tiene esas características y que tiene un profeta allí. ¿Cuándo surgió el remanente de Dios? Eso está claro, porque la secuencia profética lo dice. Cuando empezara el juicio de Dios, era que Dios iba a mandar ese profeta al comienzo de los 2300 días, cuando se cumpliera la profecía de los 2300 días. Es decir, 1810 años después que se le quitara al pueblo judío la autoridad de ser el pueblo de Dios, es decir, las 490 años, que son las 70 semanas, que comenzaban con el decreto para restaurar a Jerusalén. Si usted toma de ahí para allá, va a llegar al año 1844. El profeta de Dios tenía que surgir después del 44, y Dios llamó 2 hombres que rechazaron ese don, y al final llamó a una mujer. ¿Habrá mujeres profetizas? Lo vamos a ver. Los profetas tienen que escribir. Les voy a citar cantidad de profetas. Dentro de lo que yo le leí anteriormente del Antiguo Testamento y del Nuevo, les mencioné muchísimos profetas que ninguno escribieron. Uno de los profetas que escribió, que leímos ahorita, que Dios lo designó profeta, a Silas,
Y a Pablo, Silas no escribió, pero Pablo sí. Es decir, que hay profetas que son profetas verdaderos, pero no están en el canon. Un profeta, para ser verdadero, no tiene que estar en el canon bíblico, porque muchísimos profetas que están en la Biblia, Elías nunca escribió nada. Sí, tremendo profeta. Juan el Bautista, Cristo dijo, de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Y qué escribió Juan el Bautista? Nada. No escribió, no está en el canon. Cuidado con eso. Eso lo vamos a ver entonces en la próxima semana. Mi querida Magdalena, el tiempo de grabación se ha pasado. Vamos a concluir para entonces dar una oportunidad para hacer preguntas y respuestas y que usted vaya a cumplir con su actividad. Entonces, la semana que viene continuaremos con los puntos. Tenemos varios puntos. Yo tengo aquí muchísimos puntos. Quiero que quede eso claro. Esto está siendo grabado. Usted lo conserva para que tenga todos esos puntos allí y que pueda hacerle la prueba a los profetas para saber si son de Dios. Porque Cristo en Mateo 24 dijo, probad los espíritus si son de Dios. Porque van a venir falsos profetas. Hay que probar si son de Dios. Cristo dijo, vienen falsos profetas que van a engañar a muchos. Entonces tenemos que hacer la prueba. Hasta el momento llevamos ya 5 puntos y vamos a continuar la semana que viene con más puntos, que tengo alrededor de, no sé, son muchos puntos, como 20 quizás, no sé. Lo seguiremos viendo. Muy bien, vamos a dar la oportunidad entonces para que si alguien tiene algún aporte o tiene alguna duda con respecto a lo que hemos hablado hasta el momento, entonces pueda hacer su aporte. Mi querida Magdalena, puede cerrar la comunicación para entonces dar la oportunidad para que otro pueda abrir el micrófono. Bueno, yo no sé si Magdalena está escuchando. Okay. Franklin. Sí. Excúseme que tuve que ausentarme por un segundito. Dinora quiere... Dinora quiere decir algo. Cortamos sí, aquí. Ya usted puede ya bloquear la grabación. La bloqueó ya. Ok. Sí. Bueno.